versículos 29 hasta el 32. Dejen sus Biblias abiertas, de manera que podamos ir viendo todos estos versículos. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 18, versículo 29 en adelante. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Dice el 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dios bendice y prospera su palabra en este día. Habíamos dicho que el juicio de Jesús completamente injusto, y que este juicio tenía 6 escenarios. 3 escenarios que tienen que ver con el juicio de los religiosos y 3 de los gentiles. Primero Anás, después Caifás y el Sanedrín, que era el más alto tribunal de los judíos. Caifás y el Sanedrín de noche. Y como para darle un poquito de matiz de legalidad, entonces al otro día, temprano en la mañana, volvieron Caifás y el Sanedrín, porque estaba prohibido juzgar en la noche. A ellos se les importó eso, y ya en la noche, dice Mateo 26, ya ellos lo habían condenado, pasando por encima a sus mismas reglas y a sus mismas leyes. Y luego entonces los 3 escenarios es con Pilato. Luego Pilato lo manda a Herodes, y después vuelven y se lo rebotan a Pilato. Así que hay 6 escenas de este juicio a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 28: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El pretorio era la casa del pretor, del magistrado. El pretorio era, por así decir, como el palacio de justicia. Era el lugar donde se llevaba a cabo el juicio. Pero fíjense qué guapos son los religiosos, que dice ese versículo 28 que ellos no quisieron entrar porque eso era ya un escenario de los gentiles, y ellos no querían contaminarse poniendo la mano a algo inmundo, porque muchos decían que los gentiles incluso enterraban los cadáveres y niños, bebés que habían sido abortados en la misma casa, en el mismo patio, y ellos no querían contaminarse. Sin embargo, porque ahí está la Pascua. Recuerden que estamos hablando ya de la madrugada del temprano en la mañana del viernes, que era el día que ellos iban a comer el pan sin levadura. Ellos no quisieron entrar para no contaminarse tocando algo inmundo. Sin embargo, ellos no pensaron en que lo que estaban haciendo era mucho peor, porque ellos estaban condenando y matando a un inocente. Eso es lo que el mismo Señor Jesús llama colar el mosquito y tragarse el camello. No, yo no me quiero contaminar, no quiero tocar eso, pero tú estás matando
a un inocente. ¿Qué mayor contaminación que esa? Porque para ellos lo externo era más importante que lo interno. Ellos le daban importancia a la contaminación de lo externo con el cuerpo, pero no tomaban en cuenta la putrefacción que había en sus corazones. Por eso Jesús les llama sepulcro blanqueado. Por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están putrefactos. Y eso es lo que ellos dicen, ¿no? Para no contaminarse, pero ellos no toman en cuenta que están injustamente, porque ellos lo saben, porque están buscando qué es lo que van a decir, qué testigo puede venir a hablar mentira, y ellos le pasan por encima a eso, y para ellos lo importante es no tocar algo que pueda contaminarse. Fíjense, hermanos, hasta qué nivel podemos caer nosotros, ¿verdad? Porque no somos diferentes a ellos, de justificar lo que no se puede justificar con tal de supuestamente estar bien. Dice el versículo 29: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Porque en todo tribunal usted no puede ir, aquí estoy yo y mi situación es esta, ¿cuál es tu acusación? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Dónde está la acusación? Ahí no hay ninguna acusación. Ellos no están diciendo nada. Ellos están diciendo su opinión viciada, sesgada de Jesús. Pilato pide una acusación y ellos acusan a Pilato de cuestionar su integridad. Ellos acusan a Pilato de impugnarle. Pilato le está diciendo: díganme qué es lo que está pasando, díganme los hechos. Y ya por eso ellos dicen: no, pero tú estás mal, tú nos estás cuestionando a nosotros. Ellos no están dando ningún detalle. Ellos están diciendo: tú nos estás insultando como si nosotros traemos a ejecutar a alguien que no ha cometido ningún crimen. Precisamente eso es lo que está pasando. Ustedes han traído a alguien que no ha cometido ningún crimen. Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dice el 32: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ciertamente en el Antiguo Testamento se había establecido la pena capital, la pena de muerte. Génesis capítulo 9, nosotros lo vemos, la ley mosaica está establecida, incluso muchas veces más allá del asesinato. Y la pena de muerte en el Antiguo Testamento fue diseñada por Dios como un método disuasivo, porque estaba ahí y disuadía. La gente lo pensaba bien, porque había régimen de consecuencias. Usted lo pensaba muy bien, pero bajo el dominio romano, ese derecho de pena de muerte fue rescindido de los judíos, que se llamaba el ius gladi, el derecho de la espada en latín, el derecho de la pena capital. Y se le había quitado ese derecho a los judíos. Ellos lo tenían, pero en el Talmud, que se llevaba registro, yo les había dicho que era un texto de los judíos rabínicos, donde ellos comentaban
el Talmud dice 40 años antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era por el general romano Tito Vespasiano. Y el Talmud dice 40 años atrás, entiéndase, en el año 30, precisamente cuando Jesús comienza su ministerio, dice el Talmud, el juicio en asuntos de vida y muerte fue quitado de Israel. Fíjense, amados hermanos, cómo Dios arma el rompecabezas. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 32. Para que se cumpliesen las escrituras, para que las profecías se cumplan. Ahora uno dice, ¿por qué se preocupan de repente tanto en que sean los romanos que ejecuten a Jesús? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ellos querían ejecutar, ellos lo hacían. Y los romanos no se metían mucho si no había sedición, si no había revuelta. ¿Qué pasó con Esteban? Ellos lo mataron a Esteban. Le hicieron un juicio y lo apedrearon, lo mataron. Ellos no buscaron a los romanos. Al mismo Jesús, al principio de su ministerio en Nazaret, ¿usted se recuerda lo que pasó? Ellos querían tirarlo por un precipicio, querían apedrearlo, y dice la palabra que Jesús se fue en medio. Por cierto, yo fui en el viaje que fue a Israel en el 2018, nos llevaron a esa parte, y al que tiran por ahí, nada más había que mandarle la cruz detrás, por donde ellos querían empujar a Jesús. Y ellos procuraban juicio. En esa ocasión no. Pero esto sucede primero porque era lo legal. Ellos no debían hacerlo aunque lo hacían. Y segundo, precisamente para que se cumpliese la palabra. Porque toda la palabra será cumplida. Dicen los versículos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, en el palacio de justicia, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Esa es tu opinión? ¿Esa es tu convicción? ¿O tú estás como un papagayo repitiendo lo que otros han dicho? Hermanos, hay mucha gente en el mundo que se opone al cristianismo sin ninguna base, sencillamente porque ha oído a otros y lo repite, porque escucha lo que otro dice y repite lo mismo. Le han dicho una cosa y él dice lo mismo, y siguen repitiendo esas cosas, y con objeciones obsoletas y con objeciones sin fundamento. Y en ese sentido hay muchos prejuicios irracionales, mucha oposición sin ninguna razón de ser. Y voy a mencionar algunos de esos prejuicios, algunas de esas objeciones. Por un lado, contra la Biblia. Mucha gente prejuicio y habla en contra de la Biblia. Pero usted sabe que nunca ha leído un capítulo de la Biblia. Mucha gente que se opone y habla de mucho disparate de la palabra de Dios, y nunca han leído ni un capítulo de la Biblia. Y hablan. Hay objeciones en contra del culto público, por ejemplo, de las reuniones en la congregación. Mucha gente que quiere justificarse y decir: no, pues yo no voy a la iglesia por esto y por aquello, porque repiten lo que han oído. Son gente que posiblemente nunca han pisado la puerta de una iglesia y repiten lo que han oído y están en contra de que nos congreguemos. También
objeción contra la gracia de Dios, por ejemplo, la doctrina de la gracia. No entienden que la salvación no es por obra. Que si fuese por obra, amados hermanos, ni 1.000.000 de veces que usted fuera de aquí a Higüey a pie con un blow en la cabeza, no puede pagar. Su vida entera la puede pasar en una peregrinación perpetua, no puede pagar. Es por gracia, porque el sacrificio perfecto murió por ti y por mí. Y entonces Jesús, el Padre, nos ve a través de Jesús. Pero hay gente que no entiende eso. Que no entiende eso. Y otros que se oponen a la oración, por ejemplo. Que eso no es necesario. Que ya el Señor lo sabe todo. Se oponen. Que orar es absurdo. Y también al hecho de que Dios perdona al pecador. Te va a oír muy a menudo, sí, pero mira, después que hizo y deshizo, después que anduvo, después que robó, sí, Dios lo perdona después que robó. Pero mira, después que mató a tantos, si se convierte, Dios lo perdona. Pero después que se bebió la fábrica de romo, si se convierte, Dios lo perdona, después que se la bebió. ¿Cuál es el problema con eso? Es Dios que perdona, no eres tú. Pero tienen problemas con eso. Tienen problemas con esa situación. Pero Pilato, lo que Jesús le pregunta es: ¿lo que tú estás diciendo es por ti o es de segunda mano? Y yo quiero decirte en ese sentido, hermano, hermana, que un testimonio de segunda mano no tiene ningún valor. Es muy impotente. Tiene que ser algo que tú mismo haya vivido. ¿Te recuerda lo que pasó en Hechos 19? Los hijos de Seba, 7 hijos. Ellos andaban reprendiendo, eran exorcistas ambulantes. Pero oigan qué era lo que ellos decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Cómo así? ¿Y dónde estás tú en la película? Eso es lo que ellos decían. Te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y en una ocasión tuvieron problemas. Tuvieron que salir corriendo, porque a los 7 le dieron a golpear. No es el que predica fulano. Ellos dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también lo conocemos. Y ustedes, enséñenme su ID, que no lo conozco. Es decir, hermanos, es necesario una experiencia personal, una relación personal. Usted no se va a salvar porque su mujer esté orando por usted de rodilla. Claro, Dios puede escuchar esa petición, ¿verdad? Usted no se va a salvar porque su padre o su abuelito eran creyentes. La salvación es individual. ¿Usted recuerda lo que pasa con Jesús y la mujer samaritana? Cuando ellos comienzan a entrar en materia, Jesús comienza a hablar y a predicar. Ella alude a sus tradiciones y a sus creencias, y ella le dice: nuestros antepasados adoraron en este lugar. Tus antepasados y tú, ¿dónde estás tú? Y con eso no estoy diciendo que las tradiciones sean malas. Heredamos cosas muy buenas, a veces cosas muy malas, pero también cosas muy buenas, y eso no está mal. Pero la salvación, hermano, hermana, es individual. No comiences a hablar de lo que otro ha dicho necesariamente. Ve lo que tú mismo sabes, lo que Dios te ha ministrado. Claro, Dios puede hablarte a través de otra persona, pero es necesario que ese nuevo nacimiento tú puedas experimentarlo.
pero que cada uno tiene que arrepentirse de su propio pecado, hacer confesión de su propio pecado, creer en el Señor Jesucristo por sí mismo, amar a Dios por sí mismo, obedecer al Señor por sí mismo. No hay posibilidad de que sea otra persona que lo haga por ti. Y dice el versículo 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Cuando Jesús le cuestiona, le dice: ¿tú estás diciendo eso por ti o porque tú estás escuchando eso? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Se dan cuenta la pregunta que Pilato le dice? ¿Qué es lo que tú has hecho? Hermanos, si Jesús hubiese querido defenderse, pues Jesús no se estaba defendiendo. Cuando Pilato le pregunta: ¿qué has hecho?, él pudo perfectamente haber dicho: yo he dado de comer a los hambrientos, he curado a los enfermos, he devuelto la vida a los muertos, la vista a los ciegos. Pero Jesús no dice nada. Pilato le pregunta: ¿qué has hecho? Pudo haberle dicho: yo he vivido una vida abnegada, una vida de servicio, sin preocuparme por mí mismo, ni de mi propio honor. No he buscado fama, no he buscado gloria, no he buscado reconocimiento. He sido el vindicador de Dios, el amigo de los hombres. ¿Qué has hecho?, es la pregunta. Ciertamente nada por lo que le tenían que dar muerte, sino por el contrario, aceptarlo como líder, como salvador. Pero fue llevado como oveja al matadero, dice Isaías. Él no fue a defenderse. Él no fue a defenderse. Cuando Pilato le dice: tú eres rey, ¿acaso eres rey? ¿Qué es lo que tú has hecho? Entonces Jesús le responde, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él no le está diciendo que él no es rey. Él le está confirmando. Él le está confirmando. Él dice: mi reino no es de este mundo. Claro, Pilato no estaba entendiendo cuando Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Él no sabía a qué se estaba refiriendo Jesús. Los propios seguidores de nuestro Señor Jesucristo al principio no lo entendieron. Tenía que ver primariamente con un reino espiritual, no de este mundo. Pero ellos buscaban un príncipe temporal. Ellos buscaban un líder terrenal que los liberara de la bota del opresor, de la bota de los romanos. Eso era lo que ellos buscaban. Pero el reino de Jesús es un reino eterno, es un reino perpetuo, no es un reino de unos días. Porque si hubiese sido un reino de esos días solamente, nosotros no hubiésemos estado aquí. Mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, versículo 37, luego eres tu rey. Es decir, fíjense que Jesús no le niega que es rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y añade: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Quiero decirte, así como Pilato cuestiona a Jesús, tú, yo, nosotros los seguidores de Jesús tenemos que esperar ser cuestionados. Así como le dijeron: eres tu rey, a ti te van a cuestionar también. ¿Eres tu cristiano?
¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú crees realmente en Jesús? Y te van a hacer preguntas en tal tono de burla, despectivo, que vamos a necesitar fuerza, que vamos a necesitar paciencia, que vamos a necesitar sabiduría, que vamos a necesitar que nuestra fe aumente si queremos dar testimonio como lo hizo Jesús. Jesús le está respondiendo con quietud, con tranquilidad. Y la respuesta de Jesús es un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos imitar. Él responde sin ningún encono, sin ninguna acritud, sin ningún enojo, sin ninguna ira. Es más, hasta con cortesía, si se quiere. Fueron respuestas delante de Pilato muy adecuadas y muy bien pensadas, muy bien calculadas. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que Jesús le está respondiendo, si el corazón de Pilato es buen terreno, buena tierra, esa semilla germina. Claro, se cuenta la tradición, la historia, que después de algunos años Pilato buscó una soga. Pero lo que Jesús le está diciendo es para alguien que si tiene sus oídos abiertos, esa es una semilla de la palabra. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13, que Jesús dio una buena confesión delante de Pilato. Una buena confesión. Mi reino no es de este mundo. Napoleón dijo en una ocasión: he fundado un imperio por la fuerza y se ha derretido. Pero Jesús estableció un reino por amor y al día de hoy permanece y permanecerá. Él no gobierna por la fuerza. Él gobierna en nuestros corazones por amor, de manera voluntaria. Cada quien le tiene como guía, como Señor. Creemos en su palabra. No es por la fuerza. Recuerden que Jesús le prohíbe a Pedro actuar por la fuerza. Él es rey sobre aquellos que le aman, que confían en Él, que obedecen. Porque en Él podemos ver lo que nuestras almas anhelan. Y una declaración fundamental en lo que Jesús le dice a Pilato es que este reino era su principal objetivo en la vida. Oigan lo que él dice: para este fin he nacido, para este propósito he nacido, para ser rey. Por esta causa vine al mundo, para ser rey, para tener un reino de amor, de justicia. Y ahí divulga Jesús el método de su conquista. Él dice: para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Nací para ser rey, para dar testimonio de la verdad. Nunca Jesús estableció su reino por la fuerza, ni por armas
más. Mahoma desenvainó la espada y convirtió a los hombres, dándoles a elegir entre la muerte o la conversión. ¿Usted se imagina? Que a usted le ponga una espada, una pistola en la cabeza. Dime si acepta o no acepta. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta? No, pero yo tengo mucho de eso. Y usted va a decir que no. Claro, siempre y cuando eso no significara que ellos quisieran hacerlo como un verdadero cristiano. Pero ese era el método de Mahoma, uno de sus métodos, por la fuerza. Pero Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. Yo hubiera estado ahí también cuando Jesús le dice eso. Yo le digo: Pedro, guarda la vaina. Se mete tu espada en la vaina. Pedro, guarda esa vaina. Pero es donde está la espada, ¿no? ¿Verdad? No se equivoca. Si aman la verdad, hermanos, ustedes van a conocer y obedecer la voz. Que Jesús lo dijo. Fíjense, en ese versículo 37, Él lo dice, que vino para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que anda como chivo sin ley por su propio camino, sencillamente no está en la verdad. Porque si tuviera la verdad, oye. Pero no un mero ejercicio de oír, sino para obedecer. Para obedecer. Y todo aquel que le oye se aparta de sus andanzas, se aparta de sus pecados, se aparta de sus falsos refugios, se aparta de los malos hábitos, se aparta de todo lo que es contrario al Señor. No es que va a ser perfecto, no lo vamos a hacer, hermanos. En esta carne, en este cuerpo caído no lo vamos a hacer, pero sí caminamos con determinación, convicción y decisión de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Aunque en el intento a veces fallamos, pero volvemos. Dice la palabra: lo cojo no se salga del camino, sino que persevere ahí. Aunque sea cojeando, no te salgas. El Señor va trabajando en tu vida, en tu corazón. Con algunos el proceso es más largo, pero estamos en el trayecto, en el camino al cielo. Pero también, hermanos, si ustedes se dan cuenta, pues Jesús dice también, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Muy bien. Y Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Bueno, en primer lugar, la verdad se encarnó. La verdad es una persona. La verdad tiene un nombre que se llama Jesús. Ahora Él vino a dar testimonio de la verdad de Dios, de su reino, de la naturaleza de Dios, de la verdad de su amor, de la verdad acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, de la verdad acerca del cielo y del infierno. Él vino a dar testimonio. Pero en esa conversación Jesús le da la oportunidad a Pilato de actuar con justicia. Él le da la oportunidad de actuar con justicia. Porque aun cuando fallamos, el Señor nos da la oportunidad. Ahora, lo que hacemos después de ahí,
afrontaremos las consecuencias. Usted se recuerda a Ananías y Zafira. Se les dio la oportunidad, se le preguntó: dime, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Vendiste en esto? Tuviste oportunidad de confesar, de reivindicarte. Si ellos le dicen a Pedro: no, mira Pedro, te vamos a decir la verdad, y pedimos perdón por eso, y dicen la verdad, usted puede estar seguro que no iban a morir. Pero se les dio la oportunidad de reivindicarse, se les dio la oportunidad de pedir perdón. Hermano, hermana, cuando fallamos, el Señor nos da la oportunidad. Y en nosotros está el seguir obstinadamente pecando o el ser restaurado y levantado. Pero siempre el Señor nos da la oportunidad. Versículo 38 dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito, no encuentro ningún delito. Pilato descubre que Jesús no ha hecho absolutamente nada malo, nada malo. Ha descubierto que Jesús es completamente inocente y que las acusaciones de los judíos no eran más que mentiras infundadas. Y la justicia romana estaba claramente definida. Él tenía la autoridad de absolver, de soltar a Jesús. Lo que él está diciendo es la opinión del juez. Recuérdense que él es el magistrado en esa ocasión. Es el juez que está diciendo: es inocente, no ha hecho nada malo. Pues proceda, señor juez. Pero no se atreve. No se atreve. Y como buscando una forma de soltar, de favorecer a Jesús, dice el versículo 39: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Él está buscando un camino, un trayecto para soltar a Jesús. No tiene razón para condenarlo, mucho menos para condenarlo a muerte. Le dicen: miren, para esta fecha nosotros soltamos a un preso. Que ustedes digan, ¿ustedes quieren que lo suelten? Y dice el versículo 40: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Dice Juan: y Barrabás era ladrón. Hermanos, fíjense hasta dónde llega la maldad. Fíjense hasta dónde llega la mala influencia. Esa misma semana, el domingo, estamos en el viernes, el domingo, la gente se desvivía por Jesús. Hosanna. Clamaban, tiraban ramas. Pero ahora se han dejado influenciar y ellos piden que ejecuten a Jesús. Se entregaba un prisionero en la Pascua y Pilato piensa que tiene la oportunidad de permitir que el Salvador escape, ¿verdad? Y era un mecanismo que los romanos habían establecido. Y le pregunta al pueblo: ¿cuál es que ustedes quieren? La multitud, instigada por los sacerdotes, olvida al Salvador y prefiere a Barrabás. Barrabás significa hijo de su padre. Bar es hijo, como a Pedro, ¿verdad? Bar Jonás, hijo de Jonás.
es padre del Abba Padre. Barrabás es entonces el hijo de su padre. Y en ese sentido, con relación a la etimología del nombre de Barrabás, hay un par de conjeturas. Por un lado, algunos decían que Barrabás, lo que quería decir cuando decía hijo de su padre, lo que querían decir era que era hijo de Satanás. Y otros decían que era el niño de su padre, como diciendo el niño lindo de su padre, el niño mimado de su padre, el niño que su padre ha apoyado. Y aunque eso es una conjetura, nosotros sabemos que ciertamente los padres apoyadores de lo mal hecho tendrán hijos desobedientes. El papá apoyó al hijo cuando llevó un pollito y no le preguntó nada. El niño creció un chin y llevó una gallina y no le pregunta. Creció un poco más y llevó un chivito. Creció más y llevó una vaca. Y siguió y llevó un motor, pero no roba motor. Y después llevó una caja de muertos. Niño consentido. Hace mucho, y lo he dicho aquí, había leído que es importante, ¿verdad? Y en esta parte nos lo permite. Me voy a desayunar más fuerte la próxima vez, porque no comí víveres hoy. Que es importante que podamos trabajar con un niño como si tuviéramos un pedazo de jabón en la mano. Si usted lo suelta mucho, ¿qué va a hacer? Se va a caer. Pero si lo aprieta mucho, también se va a caer. Lo que debemos saber es que debe haber un balance, un equilibrio. No es el niño mimado ni el niño lindo de su papá. Claro, un buen padre da su vida por su hijo. Es así, y debe hacerlo. Pero eso es una cosa. Y criar conforme a la palabra es otra. Así que ellos prefieren a Barrabás al hijo de su padre. Pero fíjense, mis hermanos, que de alguna manera nosotros estamos viendo aquí no solo una escena de injusticia, sino una especie de proyección, una especie de anticipo de esa gran obra que se lleva a través de la muerte de nuestro Salvador. Porque Juan, que escribe mucho después que los demás evangelistas, que los sinópticos, los tres primeros, solo dice que Barrabás era ladrón. Pero si usted lee los demás evangelios, usted se va a dar cuenta que está acusado de homicidio también, y también de sedición, de una revuelta donde hubo muerto. Está acusado Barrabás de todo eso. Pero Barrabás es suelto y Jesús es condenado. Y ahí hay un reflejo, hermanos, de lo que hace Jesús con nosotros. ¿Sabes por qué? Tú eres Barrabás. Ay, pastor, pero esa palabra es muy fuerte. Tú eres peor que Barrabás. ¿Y sabes qué? Yo también. Peores que Barrabás. Hemos robado a Dios de mucha manera, incluyendo sobre todo querer robar su gloria. Hemos sido sediciosos, traidores,
contra el gobierno del cielo. Hermanos, si el que odia a su hermano es un asesino, como lo dijo Jesús, nosotros también somos asesinos. Somos culpables de ese pecado. Aquí estamos ante el tribunal. El príncipe de la vida es atado por nosotros y a nosotros se nos permite salir. Nosotros hicimos todas esas diabluras y el condenado, al quien condenaron, fue al inocente. Había un rito de purificación de los leprosos muy interesante. Cogían 2 aves y una de las aves se mataba y la sangre se vertía en una vasija. El otro pajarito era mojado con esa sangre que se vertía en esa vasija de la avecilla que murió, y luego esa sangre se rociaba en sus alas. Y usted sabe lo que se hacía con ese pajarito bañado en sangre. Se soltaba. Uno murió, su sangre lavó, bañó al otro ave y se soltaba. Y es que el ave muerta representa a nuestro Salvador. Y nosotros hemos sido sumergidos en la sangre preciosa de nuestro Señor. Y somos libres. Somos liberados. Porque Él murió por nosotros. Debe morir Barrabás o Cristo. El pecador o Emmanuel. El Inmaculado, Dios con nosotros. Pero Él muere para que tú y yo seamos liberados. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Ni Barrabás, cuando lo soltaron, se lo creía. Y lo que hace en la película lo retrata muy bien. Él se sorprende. Él dice, pero es a mí que me están soltando. A un ladrón, a un homicida, a un revoltoso, a un incendiario. Él está sorprendido. Hermanos, de la misma manera que tú y yo tenemos que estar maravillados por el perdón de Dios, maravillados por el amor de Dios, que Él me perdonó a mí. Sí, hermano, hermana, Él te perdonó. Barrabás fue liberado. Tú y yo somos liberados. Y el hecho de que escogen a Barrabás en vez de Jesús es un mensaje para los discípulos de Jesús. Es un mensaje para nosotros, que lo hemos visto a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia. Usted sabe, el creyente muchas veces va a ser odiado y repudiado, aún peor que aquel antisocial, que aquel que ha cometido todo tipo de diabluras. No se sorprenda cuando usted sea rechazado. Muchas veces el mundo ha estado dispuesto a soportar, a aplaudir, a aupar a los asesinos, a los ladrones, a los borrachos, y no a los cristianos, y no a los creyentes. Y usted sabe que es lo peor, que a veces, aún en medio nuestro, hay gente que
prefiere a Barrabás y rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Prefieren a Barrabás. ¿Verdad? Que por cierto hay una canción que fue escrita originalmente en un contexto cristiano. Lo que pasa es que el mundo se la corrió para ellos. Pero fue escrita cuando ellos se convierten, pero tienen un contrato de seguir produciendo y comienzan a producir canciones cristianas. Canciones cristianas. Pero no solo los fariseos decían que lo suelten, también nosotros a veces preferimos a Barrabás en vez de Jesús. En vez de Jesús. Hermano, hermana, en este día nosotros, en los zapatos de Barrabás, nos sentimos que también hemos sido liberados, que hemos sido sueltos, que el Señor pagó por nosotros, que el Cordero sin mancha, sin contaminación, impecable, murió por ti y por mí. Amados hermanos, esa es una razón demasiado grande, más que suficiente para tú y yo, los años que vamos a vivir aquí, sean 70, 80, 100, pasemos dando gracias al Señor. Es como que el Señor te levantó. Ya el verdugo iba a subir para pasarte la electricidad, para matarte con electrocución. Y el Señor dijo: aguanta, libéralo, yo tomo su lugar. Hermanos, es para nosotros estar agradecidos por siempre, agradecidos de por vida. Permite el Señor que donde quiera que estemos, que donde quiera que vayamos, podamos, al igual que Jesús, hablar con sabiduría, pero no negar que pertenecemos a su reino. Dios te guarde, Dios te bendiga en este día. Amén. Gloria a Dios.